bendiga a la iglesia. Es un privilegio poder ser el instrumento que a Dios le ha placido una vez más para hablar palabra de Dios. En esta mañana le voy a pedir, ¿verdad?, que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes 15, versículo 9 en adelante. ¿Lo tienen? Y por ser palabra de Dios, la leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Amén. Puede tomar asiento. Amen. 1 of Kings 15, 9 and up. In the 20th year of Jeroboam, king of Israel, Asa became a king of Judah, and he regained in Jerusalem 41 years. His grandmother's name was Maaca, daughter of Abisalom. Asa did what was right in the eyes of the Lord, as his father David had done. He expelled the male shrine prostitutes from land and got rid of all idols his ancestors had made. He even deposited his grandmother Maaca from her position as queen mother, because she had made a repulsive image for the worshipper of Asherah. Asa cut it down and burned it in the Kindle Valley. Although he did not remove the high place, Asa's heart was fully committed to the Lord all his life. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra que ha sido leída, Señor. Padre, te pedimos que sea usted hablando a su pueblo, Señor. Padre, mire que es su palabra, no es la mía, Señor. Por eso creemos, Señor, que hará el trabajo por la cual usted quiere que haga, Señor. Y que será eficaz, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Le voy a pedir, ¿verdad?, al Ministerio de Multimedia que no se me vaya muy lejos. Amén. Empezamos aquí leyendo Primera de Reyes capítulo 15 sobre el reinado del rey Asa. We started reading on 1 of Kings chapter 15 about the kingdom of Asa. Y la Biblia en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice en su palabra que somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. And the Bible says in the New Testament that we are kingdom, that's holy nation. El reino de Israel
fue dividido en dos. The kingdom of Israel was divided on two. Después del reinado del hijo de Salomón, de Roboam, After the kingdom of Rehoboam. y se dividió en el reinado del norte y reinado del sur. And it was divided on the kingdom of the north and the kingdom of the south. Y así como vemos en el libro de los jueces, donde vemos que la palabra continuamente o repetitivamente nos habla de que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, And the same way we see in the Bible that the kids of Israel children did the bad thing into the eyes of God. de la misma manera vemos el mismo patrón o un patrón muy similar con los reyes que reinaron específicamente en Judá. Y ahora le digo por qué específicamente en Judá. And the same thing we see on the kingdom or the kings that was king in Judah. Específicamente en Judá, porque de los 20 reyes que reinaron en el reino del norte, en Israel, todos fueron malos. Specifically because the 20 kings that was king of the kingdom of Judah, they was all bad. La Biblia establece de que todos hicieron el mismo pecado que su padre, que fue Jeroboam, el que inició con el pecado de la idolatría y de crear lugares altos para la adoración a ídolos. The Bible says that they all committed the same sin, going to higher places to worship idols. Y en el reino del sur de Judá, de 19 reyes, solo 8 caminaron rectamente delante de Dios. And in the south king of Judah, out of 19 kings, only 8 of them did the good thing into the eyes of God. Estamos hablando aproximadamente de un periodo de 400 años de historia bíblica. We're talking about a period of 400 years of Bible study. Y de esos 8, solo 2 se destacaron. And out of 8 of them, only 2 of them was desticated. Pero aún así todos ellos hicieron algo malo. But even like that, all of them did something evil. Pero 2 de ellos sí cumplieron con lo que el Señor le había demandado desde Deuteronomio capítulo 12. But only 2 of them did the commandment, what God told them in Deuteronomy chapter 12. El Señor le había encomendado al pueblo God had commanded the people de que ellos debían de derribar los altares, de quebrantar sus estatuas, las imágenes de acera, y de consumirlas con fuego y destruirlas. that they needed to destroy and burn all the images that they had. De esos 8 reyes que hicieron lo recto delante de Dios, del reino del sur, Out of all of those 8 kings that did the good thing into the eyes of God, 6 de ellos dice hicieron lo recto delante de Dios, pero o sin embargo 6 of them, the Bible says that, but, y así como tenemos el libro de Reyes y el libro de Crónicas, cada uno de nosotros o a cada uno de nosotros se nos está escribiendo un libro. in the same way we have this book of Chronicles and book of Kingdoms, they also writing a book for us. Por eso en el libro de Apocalipsis habla, y se abrieron los libros, no nada más el libro de la vida, sino también hay un libro donde están escritas todas nuestras obras. That's why in the book of Revelation, it speaks about a book that been opened. Vamos a estar predicando bajo el tema derribando los lugares altos. We're going to be preaching about the topic, destroying the higher places. Así como en las escrituras, en aquellos tiempos había una persona encargada de escribir los hechos, los acontecimientos, había un cronista.
The same way, like in the Bible, there was a person in charge of writing the acts. Así también hay ángeles que Dios ha encomendado, los cuales su trabajo es simplemente llevar cuenta de lo que nosotros hacemos. The same way, there's angels that God has commanded them only to write what we've been doing. Y una de las cosas que resalta de todo esto es que así como ellos fueron reyes, nosotros también somos reyes y sacerdotes. And what come out of this is that the same way they was king, we are king too. Y la palabra en Romanos 15:4 nos dice que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. And on Romans 15:4 says, for everything that was written in the past was written to each of us, so that through the endurance taught in the scripture and the encouragement they provide, we might have hope. Sabemos que en este camino, una vez venimos a Cristo, el Señor nos va transformando, Él nos va llevando de gloria en gloria y va obrando en nosotros. We know that when we come to the path, to this path, God be transforming us. He be transforming us from glory to glory. Pero muchas veces permitimos que cosas entren a nuestro corazón y no le damos la oportunidad a Dios para que Él trate con nosotros y quite de nosotros esas cosas que hacen raíz en nuestro corazón y contaminan nuestra alma. But many times we let a lot of things come into our heart and we don't let the Lord work, and we get contaminated with all the stuff that come into our heart. Por eso la palabra nos manda, nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. That's why the scripture said that above everything, save your heart, because your life depends from it. Este rey Asa fue el primer rey que hizo lo bueno del reino del sur. This king Asa, he was the first king that did the good thing from the kingdom of south. Dice que reinó 41 años y a los 36 de su reinado hizo alianza con Ben-Hadad, rey de Siria. He said he was king for 41 years, and at the 36 years, he became together with the kingdom of Entonces dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. O sea, lo que él hizo alianza con este rey y se le olvidó de que él dependía de Dios. Él no dependía de ayuda de otra persona. Dice que él consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de los ejércitos contra las ciudades de Israel. Segunda de Crónicas 16. Amen. So he said that he became together with this king, and he forgot that he depended from the Lord. Luego en el versículo 7, el Señor envía al profeta Anani a Asa, rey de Judá,
y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, o sea, dejó de apoyarse en Dios y se estaba apoyando ahora de un rey, de otro hombre. So he started relieving himself on the God. He started relieving himself on a man. Y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. And because you didn't lean yourself to the Lord, that's why the people from Syria have went away from your hand. Luego este rey se enferma de los pies. Then this king becomes sick from his legs. En el año 39. In the year 39. Y la palabra establece, dice que se enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. And it says that when he became really sick, he didn't search for the Lord, but for the doctors. Entonces podemos ver con este primer rey, alguien que trató de que el pueblo buscara a Dios, se esforzara por acercarse a Dios, pero aún así los lugares altos, los lugares donde se le rendía culto a las imágenes, a los dioses falsos, no se quitaron. So Luego, we see a king here that he tried his best to bring the people to the Lord, but even though he didn't put down the highest places. Luego puso su confianza en otro rey y no en Jehová. Then he started trusting another king but the Lord. Y luego se enferma y en vez de buscar a Dios, dice que fue a donde los médicos y se olvidó de Jehová. And then he got sick, and instead of looking for the Lord, he started looking for doctors. No porque los médicos sean malos, porque Dios también prepara médicos. Lucas era un médico. Not because doctors are bad, because even though God, he raised the doctors. Pero en medio de ese proceso de la enfermedad, se supone que estemos fundamentados y arraigados, primeramente agarrados de la mano con Dios. But it's supposed to be that in the middle of that sickness, we're supposed to be holding hand and straightened on the Lord. Luego pasamos al reinado de Josafat, Primera de Reyes 22, 41. Then we go to the kingdom of Josaphat. Dice que Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Primera de Reyes 22, 41 al 43. Josaphat, son of Asa, became king on Judah in the 40 year of Ahab, king of Israel. Josaphat was 35 years old when he became a king, and he rejected in Jerusalem 25 years. His mother's name was Azuba, daughter of Shilha. In everything he followed the way of the father Asa, and did not stay from them. He did what was right in the eyes of the Lord. The high place, however, were not removed, and the people continued offering sacrifice and burning incense there. En un tiempo, antes de Salomón construir el templo, en el Primera de Reyes capítulo 3, la palabra nos muestra, nos dice que Salomón iba a Gabaón, que era uno de los lugares altos. O sea, habían algunos lugares altos que eran específicamente para la adoración a Dios, al Señor, porque aún no había un templo a donde se le pudiera adorar específicamente. Pero luego que hubo un templo, ya había un lugar específico para adorarle.
before Solomon built they used to go to highest places to worship the Lord because there was no places to worship. But after he built the temple, y luego de David, que reinó Salomón, vemos en la palabra como Salomón, luego de Dios haberle dado tanta sabiduría, tanto favor, tanta fama, tanta riqueza y aún hasta todo lo que no pidió, seeing how God gave Solomon so many richness, so many wisdom, so many knowledge, even what he didn't ask for, vemos que él dice que él se casó con la hija del faraón. we see that he got married with the daughter of Pharaoh. Dice que tomó también mujeres de las de Moab, diferentes mujeres. And we see that he took different women from Moab. O sea, hizo lo que ya estaba escrito en la ley que él no debía de hacer. So he did what he was writing already that he was not supposed to be doing. Por eso dice la palabra que cuando Salomón era viejo, estas mujeres inclinaron su corazón hasta un punto que en la casa de Dios, ahí también se le ofrecía incienso y se adoraban esos otros dioses en el mismo templo, en la casa de Dios, que el mismo Salomón le había construido. That's why we see that when he got old, this woman turned his heart so much that even inside the temple of the Lord, they would sacrifice other gods. Y a veces nosotros estamos de la misma manera. And sometimes we are the same way. Tenemos el Espíritu Santo, pero de vez en cuando cargamos con algo en nuestro corazón y estamos aquí levantando nuestras manos, ofreciendo sacrificio a Dios de alabanza, pero probablemente tengamos alguna raíz de amargura, resentimiento, odio, o tengamos algo en contra de algún hermano. Sometimes we are the same way. We have many things in our heart and we here worshiping the Lord, raising our hands, but we have something in our heart. Ciertamente dice la palabra que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Truly, the word of God says that we need to save our heart because the life depends from it. El siguiente rey, el rey Joás, The other king, Joab, segunda de Reyes 12, dice en el versículo 2, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Joab did what was right in the eyes of the Lord. All the year, Joab the priest increased him. The higher place, however, were not removed. The people continued to offer sacrifice and burn incense there. El guardar nuestro corazón no depende del pastor, no depende del líder. Saving our heart does not depend on the pastor, does not depend on the lead. Porque a este rey dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Because this king, the Bible says that he did the good into the eyes of God all the time that he was guided by the price of Joiada. Pero aún con todo eso, los lugares altos no se destruyeron, no se quitaron. But even with all that, the higher place was not removed, they was not taken away. Y como ellos eran los reyes, eso también influenciaba en el pueblo. El pueblo seguía entonces ofreciendo sacrificios a dioses falsos. And because they was the king, that influenced on the people, because the people continued offering sacrifice to the fake gods. Y así pasa con nosotros en nuestras familias y nuestros hijos también. And the same thing happened in our family and our kids too.
con el pecado que nosotros no podamos tener la victoria en Cristo, with the sin that we don't have the victory in Christ, es muy probable que nuestros hijos vayan entonces a tener que luchar con esas cosas también. it's probably that our kids going to be fighting with those things too. Por eso en el reino del norte no hubo ni un rey bueno, That's why in the kingdom of the north there was not even one good king, porque el primero fue Jeroboam because the first one was Jeroboam. y él fue que empezó con toda esa adoración a dioses falsos. And he was the one that started with all the fake worshippers to those fake gods. Luego el próximo rey que hizo lo bueno fue el rey Azarías o Usías, como lo dice en Crónicas. Segunda de Reyes 15. Versículo 3 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte. He was right in the eyes of the Lord, just as his father Amaziah had done. The highest places, however, were not removed. The people continued to offer sacrifice and burn incense there. The Lord afflicted the king with leprosy, and to the day he died, and he lived in separate house. Luego reinó su hijo Jotán, pero el mismo patrón se va repitiendo, es lo mismo. Then we see that his son became a king, Jotham, but the same thing started happening again. Hasta el reinado de Ezequías, Into the kingdom of Ezekiel. en Segunda de Reyes 18. Dice que él empezó a reinar en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. O sea, la palabra lo compara. David es el modelo que ellos se supone que debían de haber seguido. El modelo del rey David. So the word compare him to David, because David was the model that they were supposed to be. Luego dice, versículo 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que eso quiere decir cosa de bronce. He removed the high places, smashed the scratched stone, and cut down the Asher poles. He broke into pieces the brazen snake Moses had made. For up to that time, the Israelites had been burning incense to it. It was called Nashutan. Nosotros podemos ver cómo en nuestro corazón, en nuestro interior, hay una necesidad de adorar a Dios, de adorar a algo. We can see how in our heart this is necessary for us to worship the Lord, to worship something. La palabra dice en Eclesiastés que Dios puso la eternidad en nuestro corazón. In the book of Ecclesiastes, the Bible says that God had put the eternity in our heart. De manera que lo único que puede satisfacer nuestra alma es lo eterno, y ese es Dios. So the only
So the only thing that satisfies our soul is the eternity, and that's God. Porque en todo momento nosotros estamos meditando en algo o adorando a algo. Because on every time we are meditating on something or worshiping something. La palabra nos manda a meditar en ella de día y de noche. The Bible sent us to meditate on her morning and night. Y si nosotros lo que estamos es pensando en algún problema o la situación que tenemos, esa es nuestra meditación. So if we are here thinking about a problem or any situation that we have, that's our meditation. Pero aunque no lo veamos así, también se vuelve nuestra adoración a ese problema. So even if we don't see it like that, that becomes a worship to that problem. Por eso el Señor nos manda a amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza. That's why God sent us to love Him with all our heart, our mind, and our strength. Porque desde el principio Él nos creó para que tengamos comunión con Él, una relación íntima. Because from the beginning He has created us to have a relationship with Him. Este rey Ezequías This king Ezekias, era un rey que vivió humillado delante de Dios. he was a king that he lived his life humiliated into the feet of God. Es un rey que lo vemos tirándose en silicio y en ayuno para que Dios le diera la victoria. It's a king that we see fasting and doing sacrifice so God could give him the victory. Es un rey que se enfermó y Dios le añadió 15 años más. It was a king. Gloria a Dios. It was a king that got sick and God gave him 15 more years. Lo único malo que vemos en la palabra que él hizo fue que en una ocasión él le mostró todo lo que él tenía. The only bad thing that we see in the word that he did is that in one occasion he showed everything he had. Dice en Segunda de Reyes 20, versículo 13. Dice, y Ezequías los oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Segunda de Reyes 20, 13. Hezekiah received the envoys and showed them all that was in his storehouse, the silver, the gold, the spices, the fine, the olive oil, his armory, and everything found among his treasures. There was nothing in the place or in all his kingdom that Hezekiah did not show them. Entonces el Señor le envió al profeta Isaías. Then God sent him the prophet Isaiah. Y aun cuando Isaías lo amonesta, Dios lo amonesta a través del profeta Isaías. And even when God called his attention through the prophet Isaiah, Aún así vemos que él la tomó a bien. even like that, we see he received it good. Isaías le dijo en el versículo 18, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. And some of your descendants, your own flesh and blood, who will be born to you, will be taken away, and they will become eunuchs in the place of the king of Babylon. Le dijo que todo lo que habían atesorado también se lo iban a llevar. He said that everything he had saved, they still was going to take it. Pero Ezequías le dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? The word of the Lord you have spoke is good.
Isaiah replied for the Lord, will there not be peace and secure in my lifetime? Y esto es tremendo porque cuando Dios siempre le enviaba a los profetas a hablarle a los reyes, ellos se enojaban y se rebelaban aún más en contra de Dios. Before, when God used to send his prophet to speak to the kingdoms, they used to get mad and became angry to the Lord. Este fue uno de los hombres que hizo una reforma There was one of the kings that made a law, y que verdaderamente permaneció y obedeció la ley de Jehová, and he stood still and he obeyed the law of God, derribando los lugares altos. destroying the higher places. Por eso cuando nosotros venimos a estos caminos, That's why when we come to this path, hay cosas que Dios quita y va quitando de nosotros, pero hay algunas que somos nosotros que tenemos que tomar la iniciativa y dejarla de hacer. there's stuff that God is going to take away from us, but there's things that we had to start it and take it away. Él dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, ni espíritu de temor, He said he hasn't given no fear or spirit to us. y ya este último rey que hizo lo bueno delante de Jehová fue el rey Josías. And this last king that did the good into the eye of God was the king of Zion. Un rey que empezó a reinar desde que tenía 8 años. A king that became king since he was 8 years old. Y reinó 31 años en Jerusalén. And he was king for 31 years in Jerusalem. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. And he did good into the eyes of God, walking in the path of David, not turning away from left or right. Este fue el rey que tomó la iniciativa de reparar los daños que habían en la casa del Señor. This was the king that started to repair the bed that it was in the house of the Lord. Este fue otro rey que también inició una reforma. This was another king that started a law too. Cuando él inició esta reforma, en el capítulo 23, dice que él mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Segunda de Reyes 22. Al 2. The king stood by the pillar and renewed the convent in the presence of the Lord, to follow the Lord and keep his commandments, statutes, and decrees, with all his heart and all his soul. Those confirmed the words of the convent written in the book. Then all the people pledged themselves to convent. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos.
Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. O sea, en el mismo templo habían tiendas con prostitución en la casa de Dios. So inside the temple, in the house of God, there was places for prostitution. Este fue un hombre que empezó a alinear y a ordenar conforme como estaba establecido en la ley todas las cosas de la casa del Señor. There was a man that he started aligning everything how it was under law in the house of God. Lo único malo que hizo él, The only bad thing that he did, segunda de Crónicas 35:20, dice que después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra de Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Segunda de Crónicas 35, 20 al 22. after all this, when Hosea had set the temple in order, Nikon, king of Egypt, went up to fight at Karshevin on Euphrates, and Hosea marched out to meet him in battle. But Nikon sent messengers to him, saying, what affair is there, king of Judah, between you and me? It is not you I am attracting at this time, but the house with which I am at work. God has told me to hurry. So start opposing God, who is with me, or he will destroy you. Hosea, however, will not turn away from him, but disguised himself to engage him in battle. He will not listen to what Nikon has said at God's commandment, but went to fight him on the plain of Midgod. Todas esas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento con esos reyes fueron cosas bien tremendas, y aún así Dios usó específicamente a Josías y a Ezequías, que fueron de todos los reyes los que más o menos derribaron esos lugares altos de adoración falsa. Por eso Jesús le dice a la samaritana: ustedes adoran lo que ustedes no conocen. That's why God told to this woman, you guys worship what you guys don't know. Porque Samaria era del reino del norte, por ende ahí nunca hubo un rey bueno. Lo que ellos adoraban eran ídolos. Because Samaria was from the north kingdom, so there was nothing good there. So what they used to worship was fake gods. Entonces, ¿qué determina que yo esté verdaderamente adorando a Dios? Porque la mujer samaritana estaba buscando algo. So what determined that I'm really worshiping the Lord? Because this woman was really looking for something. Antes habían lugares de adoración, que eran esos lugares altos,
Before there was places to worship, and there was those higher places. Pero cuando la samaritana tiene ese encuentro con Jesús, Jesús le dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. But when this woman has this face-to-face with Jesus, Jesus told him that God is looking for worship, that worship in spirit and in truth. No en un lugar alto, no en un lugar específico. Not on higher places, not on specific places. Romanos 12:2 o Romanos versículo 1, 12:1. Pablo le dice a la iglesia en Roma: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in a view of God, mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasant to God. This is your truly and proper worship. Pablo no le dice ya que tienen que llevar un becerro para sacrificarlo. Paul doesn't tell them that they come and have to bring an animal to sacrifice it. Porque ya Cristo hizo el sacrificio de una vez y para siempre. Because Christ has made the sacrifice once and forever. Y no hay ningún sacrificio que nosotros podamos hacer que vaya a justificarnos delante de Dios, porque todos pecamos y todos fuimos constituidos de su gloria. And there's no sacrifice that is going to excuse us into the eyes of God. Pero ahora el sacrificio de nosotros es vivo y es en nuestro cuerpo. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. But now our sacrifice is a living sacrifice, presenting our own body as a sacrifice. Y la palabra también nos manda a que guardemos The Bible also sent us to save. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. My God himself, the God of peace, sacrifice you through and through. Might your whole spirit, soul, body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. No podemos desconectar completamente el espíritu del alma y del cuerpo. We're not able to disconnect completely our body from the soul and from the spirit Mientras estemos aquí en esta tierra. while we here on this earth. Una cosa afecta a la otra. One thing will affect the other. Yo puedo estar ferviente en espíritu, pero si tengo un dolor de cabeza, I could be firm in the spirit, but if I have a headache, eso me puede ser un impedimento para que pueda manifestar lo que mi espíritu me está llevando a que yo manifieste. that could be an obstacle. So my body could manifest while my spirit is manifesting. Si me duele una pierna y estoy cojeando, también me puede ser de obstáculo. If my leg is hurting, it also could be an obstacle. Pero damos gracias a Dios que la adoración es en espíritu y en verdad. But we give thanks to the Lord that the worship is in the spirit and in truth. Y dice en Romanos que ese es nuestro culto racional, o sea, eso es lo lógico, eso es lo racional, eso es lo que tiene sentido, de que nosotros guardemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. And it says in Romans that that's the truly worshiper, that
that's what makes sense for us to save our body. ¿Cómo entonces podemos guardar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo? So how then we're going to be able to save our body as a living sacrifice? Pudiéramos empezar diciendo que sirviéndole a Dios, adorándole, levantando nuestras manos, We could start saying serving the Lord, worshiping Him, raising our hand. pero como la adoración es en espíritu y en verdad, si hay algo que no está alineado en nuestro corazón delante de Dios, esa es una adoración falsa. But since it says that the worshiping is in the spirit and in truth, if there's something that is not aligned in our heart, we could say that our worshiping is fake. Lo mismo también aplica para una profecía, porque la Biblia dice que el espíritu de profecía es el espíritu de Jesucristo y Él es la verdad. The same thing applies for a prophecy, because the Bible says that the spirit of the prophecy is Christ. Que por eso es que tiene que ser verdad si viene de Dios. That's why it has Amén. to be true if it's coming from the Lord. Hoy en día sabemos que en las iglesias no se está adorando estatuas, no se tienen una imagen de Baal, que era el rey, no el rey, el dios falso que el pueblo tenía para la agricultura. Por eso fue que Elías oró y cerró los cielos. Nowadays, we can see that inside church, we're not worshiping first God. Porque se creía que Baal era que le iba a hacer que lloviera para que pudiera producir la tierra. Because they believed that Baal was going to be the one that would make the rain come. Igualmente con la diosa Acera también, donde se veía, era una diosa de la fertilidad. La mujer que no podía tener hijos, entonces iba donde esa diosa o adoraba esa falsa diosa para que supuestamente le diera un hijo. The same way with this fake god named Acera. Asera, who was the god that woman used to come and pray and worship her to be able to conceive a kid. Y hoy en día nosotros somos templo del Espíritu Santo. And nowadays we are temple of the Holy Spirit. Por eso Pablo nos exhorta en Colosenses 3:5 a hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil, desire, and greed, which is idolatry. Todo lo que no glorifica a Dios es idolatría. Everything that does not glorify the Lord is idolatry. Porque ¿por qué motivo entonces haríamos nosotros algo si no es para glorificar a Dios? Por eso, si una persona es avara, está rindiendo culto al Dios de la avaricia, al Dios del dinero, de siempre querer tener más. Because for what reason we're going to be doing things if it's not to glorify the Lord? Y la misma palabra, el Señor nos habla en su palabra, en Deuteronomio, de que Él es quien nos da el poder de hacer las riquezas. Por ende, lo que yo pueda ganarme trabajando, aunque se escuche bien que yo diga, fue con mi sudor, fue porque yo sé trabajar, la palabra nos dice que es porque Él nos da el poder. Y cuando dice que And the word told us that God is the one that gave us the strength to be able to make the righteousness. So if we say that we did the work by ourselves, by working, it's like we're lying, because the Bible says He's the one that gave us the strength. así que cuando dice el poder, también está
la fuerza para uno levantarse, para uno irse a trabajar, para poder trabajar, para hacer todas las cosas que Él nos ha mandado hacer. So when he says that he has the power, speaking about that he gave us the strength to be able to go to work, to be able to do everything that we need to do. Todo es idolatría, todo lo que no glorifica a Dios, incluyendo las impurezas, que tal vez son cosas que se nos pueda fácilmente, la podamos pasar por alto, porque no se está mencionando fornicación, no se está diciendo adulterio, pero en sí en todas esas cosas hay impurezas. Everything that does not glorify the Lord is not a worship, including the impurity. Desde el principio, incluyendo algunas leyes que eran más culturales para el pueblo de Israel, Dios la hizo con el propósito de poder separarlos y crear de ellos una nación santa, una nación diferente a las demás naciones, incluyendo las cosas que debían de comer, cómo debían de vestir, Including the things that they was able to eat, how they were supposed to dress, porque de ellos era que vendría la promesa. because out of them was the promise coming. Y el Señor le dice al pueblo que Él los escogió a ellos de una manera especial, pero no porque ellos eran la gran cosa, poniéndolo en mis palabras, sino le dice que eran porque ustedes eran los más insignificantes. And God have chose them not because they were better, because they was the most insignificant. Dicen, eso está en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. For you are a people holy to the Lord, your God, the Lord, your God has chosen you out of the people on the face of the earth to his people, his treasured possession. The Lord did not set this affection on you and choose you because you were more numerous on the people. For you were the fewest of the people, but it was because of the Lord loving you and keep the oath of his sworn to your ancestor that he brought you out of with mighty hand and redeemed you from the land of the slavery, from the power of the king of Egypt. Dice Santiago en su capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Luego en el versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago 4. Gloria a Dios. Dale, varón.
O sea, vemos siempre que Jesús dijo que el reino empieza dentro de nosotros. De manera que debemos empezar primeramente nosotros rindiéndonos a Dios o cediendo todo nuestro ser a Él, porque a veces uno se rinde, pero uno se rinde porque ya no hay otra opción. Eso es como el que le están apuntando con una pistola y se rinde porque no tiene ya otra salida, está entre la espada y la pared. So we see that the Lord says that the kingdom starts inside us. Y esa es la diferencia entre la obediencia y el sometimiento. And that's the difference of obeying and submitting yourself. El sometimiento tiene aún un grado más alto que la obediencia, porque yo puedo ser obediente y hacerlo de mala gana y con un mal corazón aún. Submitting yourself, it has a higher degree of obeying, because I can obey it but not submit myself. Por eso que el reino primero tiene que establecerse en nosotros, en nuestro corazón. That's why the kingdom first has to be established in our heart. Dice Pablo en Efesios 3. Muchas veces hablamos de la llenura del Espíritu Santo, pero esta palabra menciona algo que tal vez no se mencione tanto. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero oigan, ¿para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. But listen to what, so you can be full of the plenty of the love of God. Y el versículo 20 ahí mismo dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, es para que podamos llegar a la plenitud. So we can be able to get the plenty de Dios. of God. Mientras en nosotros abunden cosas impuras en nuestros corazones o cosas que son tinieblas, cosas que no van de la mano con Dios, While we have a lot of darkness and impurity in our heart, things that they don't go by hands with the Lord, la palabra lo llama fortalezas. the Bible calls them strengths. Una fortaleza, en la Biblia hay fortalezas buenas y malas. In the Bible, there is good strengths and bad strengths. Por eso en los Salmos vemos que dice: Jehová es mi luz y mi fortaleza. That's why we say, God is my light and my strength. Y vemos esta palabra en diferentes lugares en la Biblia. And we see this word on different places of the Bible. Porque una fortaleza es un lugar de refugio. Because the strength is a place of refuge. Y una fortaleza, llevándolo en un término más sencillo, es simplemente una idea, una ideología, una creencia que es mentira, no es verdad. And taking it to a simple way is just a believer that is not true. Pero, como es un punto ciego para nosotros entendemos que es así, que estamos en la verdad, que esa es la verdad, que esa fortaleza es la verdad. But since it's a blind point for us, we believe it's like that's the truth. Una fortaleza es como uno ponerse unos lentes con un tinte de otro color. It's like putting your glasses with another hair color.
te hace ver las cosas como diferentes, como lo que verdaderamente no son. It makes you see things where the other way, the way is not it. Y eso pasó con la iglesia de Corintios, And the same thing happened with the Corinthians church, donde ellos no veían a Pablo como el apóstol que él era. the way they didn't see Paul the apostle he was. Por eso Pablo, en 2 de Corintios 10:3, le dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, esos argumentos So those arguments, nosotros debemos de llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. we need to bring it to the vision of the Lord. Y de la única manera que la podemos llevar cautiva es conociendo la verdad para que puedan ser derribados. And the only way we can bring it to him is knowing the truth so he can be able to be demolished. Un ejemplo de una fortaleza, porque hasta un cierto punto, cada uno de nosotros, incluyendo hasta cada iglesia, tiene fortalezas. Le dije, hay fortalezas buenas y hay malas. Because in certain point, every church, every of us, we have a strength. Lo que hace que una fortaleza sea de Dios es cuando está arraigada en la verdad. What make it beat of God is when it's built in the truth. Si es un ejemplo, una secta, o sea, una religión que se ha apartado, que ha apostatado, que no está en la verdad, se ha ido porque la fortaleza ha servido como un instrumento del enemigo para que ellos sean engañados. Porque como dice la palabra, como la serpiente engañó a Eva, engañó sus sentidos, así fue que Eva fue engañada. Y eso es lo que el enemigo hace a través de las fortalezas. The same way Eva was foolish, that's what the enemy do through the strength. Por eso es importante que guardemos todos nuestros sentidos. That's why it's important for us to save all our feelings. ¿Verdad? Nuestros cuerpos son un sacrificio vivo y nosotros interactuamos con el mundo espiritual a través de nuestro cuerpo. Primeramente, nuestro sentido, el tacto, los ojos, la vista, el olfato. Our body is a Interactuamos con nuestro cuerpo, interactuamos con todas las cosas en nuestro alrededor. we interact with our body, with everything in our surrounding. Y de lo que tenemos que tener cuidado, como cada uno de esos sentidos es un punto de ingreso a nuestro corazón, And what we have to be careful with is with the point of receiving in our heart. por eso debemos de cuidar nuestros ojos. That's why we got to watch our eyes. Si uno tiene un pensamiento que no se le quiere ir de la mente, es porque ya hay una fortaleza en el corazón. If we have a thought that does not want to go away from our mind, it's because we already have a strength in our heart. Y solamente se va a ir cuando encontremos la verdad. Tenemos que experimentar la verdad que es Cristo, que es una persona, que no son las letras de la Biblia nada más. Es algo que se experimenta. And it's only going to go away when we face the truth that is Jesus Christ. It's not the word of the Bible, but Jesus. Por eso Jesús dijo que los ojos son la lámpara del cuerpo. That's why Jesus says that the eyes are the lamp of the body. Igualmente también nuestros oídos. The same way our ears. Y muchas veces
nosotros podemos fácilmente bajar la guardia y cualquier palabra o cosa que veamos se puede infiltrar en nuestro corazón sin darnos cuenta. And many times, everything we watch or hear could come infiltrated into our heart without us even knowing. Por eso la palabra dice en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. That's ¿Quién why- lo conocerá? That's why the word said of Jeremiah that the heart is a liar. Who would know it? Y por eso David también dice en el Salmo 139, escudriña mi corazón, a ver si hay en mí algún camino de perversidad, de iniquidad, de maldad, guíame por el camino eterno. That's why David said to on Psalms, look into my heart and guide me to the right path. Y esto es lo que hace la diferencia del rey David como el ejemplo que se suponía que esos otros reyes debían de seguir. And this is what makes the difference from David about those kings that they were supposed to follow this path. No porque él fue perfecto, Not because he was perfect, porque él también cometió adulterio, o es verdad, mandó a matar a Usías, a because, Urías, because he committed adultery and he sent to kill this man. pero la palabra dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. But the Bible says that he had a heart the way Jesus liked the heart. God wants the heart. Y yo estoy más que seguro que era porque David practicaba esto. Y aunque la Biblia no lo diga de esta manera, estoy seguro que su tiempo de búsqueda y de oración, esa era una oración continua de David. And I think it's because he used to practice, because his prayer was a continual prayer. Y David lo sabía porque en el Salmo 51, él dice que tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me haces comprender sabiduría. Él está hablando como que ya él ha experimentado eso que él está diciendo. And he knew it because he says that he liked the truth in the intimate, because he's speaking like he already experimented this, what he's saying. Juan en primera de Juan 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. On John, the Bible says, kids, saved from the idols. Y en primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo... Don't love the world or nothing that is in the world. If somebody loves the love of God is not in them. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted se fija, cada pecado pasa por uno de esos tres deseos. If you see that every sin, it goes through any of those three desires. Deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice que no viene de Dios. Eso no viene del Padre. Desire of the flesh, desire of the skin, desire of the eyes. It said it does not come from the Lord, Sino del mundo. but from the world. Judas 1:11. Judas nos habla de algunos que siguieron el camino de Caín. Judas speak to us about some that follow the path of Cain. Y algo interesante que yo aprendí aquí en la palabra, en Génesis en el capítulo 4, donde habla cuando Caín mató a Abel. And something interesting that I found in the Bible, on the book of Genesis, when it speak about when Cain killed Abel,
en el versículo 3 dice que, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero entonces aquí viene y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró a Abel y también a su ofrenda. No fue la ofrenda nada más, sino también a Abel. It says that God looked at Abel and he also looked at his offering. Y luego dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. And he also says that he didn't even look with please to Cain or his offering. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. And he got angry and he deceived. Y algo interesante porque Caín también le llevó una ofrenda a Dios. Something interesting because Cain also brought an offering to the Lord. Pero la ofrenda de Caín fue a la manera de Caín. But the offering of Cain was on his way, No a la manera de Dios. not on the way of God. Cuando Adán y Eva pecaron, el mismo Dios fue que lo vistió con pieles, o sea, hizo el sacrificio, el primer sacrificio. When Adam and Eve fall, God dressed them. He was the one that made the sacrifice. Se supone que ellos aprendieron cuál era los pasos o cuál iba a ser el sacrificio aceptable para Dios, la ofrenda aceptable para Dios. So it's supposed that them to learn which was going to be the way and the offer that the Lord was going to receive. Por eso Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, porque Abel le llevó de lo mejor, pero no solo lo mejor, sino que era de un cordero. And that's why he liked the offering of Abel, because he not only took the best, but it was of Cordero. Y ese sacrificio, esa ofrenda, podía redimir también su pecado And that offering was able to redeem his sins temporalmente, ¿verdad? O hacer expiación del pecado, como la palabra nos lo dice. temporary. Pero lo de Caín no, porque Caín le llevó fueron frutos. But not Cain, because what he brought to him was a fruit. Y Dios amonestó a Caín y en vez de recibir la corrección con mansedumbre, dice que se ensanchó, o sea, se enojó, se quilló. And God called this Cain attention because instead of him receive the correction, he got mad. Y no le gustó lo que Dios le corrigió. And he didn't like what God corrected him. Pero aún así Dios es tan misericordioso que puso aún él desechando, no recibiendo la ofrenda de Caín, ni al mismo Caín, le puso una marca en su frente para que nadie lo matara. But right there we see the mercy of God, because even him killing his brother, he didn't put a mark. He put a mark on him, so nobody will be able to kill him. ¿Qué sacrificio le estamos nosotros dando a Dios? What sacrifice are we giving the Lord? Sabemos que no le vamos a dar un cordero porque ya Jesús es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. We know we're not going to offer him a cordero because we know Jesus is the cordero since the beginning of the world. Y ya Él pagó por todos nuestros pecados. And he already paid for all our sins. Pero eso no implica de que nosotros vamos a hacer o a vivir como nosotros queramos vivir. But that does not mean that we're going to live or do however we want to do. Que fue lo que Caín hizo. 'Cause it was what Cain did. Desde el principio hemos visto todas estas cosas y aún continúan sucediendo. From the beginning, we came seeing all of this thing, and it's still happening. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Ecclesiastes says that there's nothing new under the sun. Y que lo mismo le sucede tanto al justo como al impío. And the same thing happened to the justice, and to the same way happened with the justice and the injustice people. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que se va a manifestar.
And whatever is in our heart, that's what is going to be manifested. Cuando recibimos una corrección como Caín se enojó, When we receive a correction like Cain that got angry, pero si nuestro corazón está limpio, por eso dice la palabra, ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, un lugar alto. El monte es un lugar alto. but if our heart is clean, the Bible says, who's going to come to the mountain of God? El limpio de mano y puro de corazón. El que no ha jurado con engaño. The clean of hand and pure from heart. Esta es una invitación, mis hermanos, para que nosotros, así como hizo David, nosotros vayamos delante de Dios, porque yo no le puedo decir a ustedes lo que hay en su corazón, porque el corazón solo lo escudriña el Señor. Y yo puedo estar aquí con apariencia de piedad, y como dice en Tito, puedo estar negando la eficacia de ella por lo que hay en mi corazón. This is a calling for us to see what is in our heart, like David, because I could be here appearing of piedad, but I could be denying the effecting of that. Si nosotros hacemos esto, esto va a intensificar aún más el avivamiento que Dios quiere hacer aquí en este lugar. If we do this, this is going to intensify even more the revival that God wants to do in here. Porque lo vemos a través de la historia, lo vemos a través de los reyes, de lo que ellos hicieron. Esa reforma trajo un avivamiento en el pueblo. Because we see it through the Bible, we see it through the kings. What they did brought a revival in the times. Pero hay que derribar esos lugares altos que están en nuestro corazón hoy en día. But we need to destroy those higher places that they are in our heart nowadays. Póngase sobre sus pies, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hacer una oración. Yo también reconozco que hay cosas en mí que Dios también, al igual que ustedes, porque mientras estemos aquí en esta tierra y estemos caminando con Dios, siempre van a haber obstáculos, van a haber, ¿verdad? Dice, Jesús dijo, es imposible que los tropiezos, o otras versiones dicen, las ofensas, ¿verdad? Otra versión, no vengan, pero hay de quien vengan. Y algo que yo he aprendido es que uno no se puede ofender sin tener una fortaleza en el corazón. Porque si a mí me gusta esta Biblia que es negra, y yo entiendo que si la Biblia no es negra, no es de Dios, entonces eso me puede llevar a mí a mirar a otro hermano que tenga otra Biblia azul oscuro, de otro color, hasta ponerlo por debajo. Y si ese hermano me dice a mí algo acerca de mi Biblia porque es negra, a mí no me va a gustar. Entonces eso solamente manifiesta una fortaleza, algo que no es verdad. Igualmente, una persona que sea racista, no le gusta a las personas de cierta nacionalidad o de cierto color, ¿verdad? Por su color de piel, es porque hay fortalezas en su corazón. Y esas fortalezas solo se derriban es pidiéndole al Señor, llevándolas cautivas a la obediencia a Cristo, pidiéndole al Señor que Él las derribe, que nos permita ver con sus ojos, para que podamos ver la verdad, para que podamos ver cómo Él quiere que veamos esa situación, ese problema, eso que tengamos en nuestro corazón. Las fortalezas nos cohíben o nos limitan tanto a nosotros, especialmente en nuestra madurez, porque no se puede ser espiritualmente maduro cuando no tenemos, nuestras emociones están fuera de control. Porque cuando nuestras emociones entonces están fuera de control, no andamos en el espíritu, sino lo que se va a manifestar es la ñoñería, la ofensa,
que siento dentro de mí cuando me corrigen, cuando hablo con una persona. Y eso impide de que la luz de Cristo se refleje en otros. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque creemos que ellas, Señor, están haciendo el efecto que usted quiere que haga, Señor, en nuestros corazones. Gracias porque ellas son vivas, son eficaces, son verdad, Señor. Padre, yo oro, mi Dios, para que tú derribes todas las fortalezas, todo lugar alto que esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Esas cosas que vienen a nuestra mente cuando nos levantamos primero, antes de pensar en ti, Señor. Llévate todo entretenimiento, mi Dios amado. Padre, mire que a veces agarramos nuestros teléfonos primero, Señor, cuando nos levantamos. Ayúdanos, Señor, a que tú seas lo primero y que tú seas lo último, Padre, con quien nosotros hablemos cuando nos vamos a acostar, mi Dios, cuando nos levantamos. Porque entendemos, Señor, que tú eres quien hace, mi Dios. Tú eres quien obra aún más de lo que nosotros podamos hacer o imaginar. Tú eres el grande, Señor. Y reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Y que es necesario que permanezcamos en tu verdad, en tu palabra. Tu palabra es que nos limpia. Ayúdanos a permanecer en ella, que ella sea nuestra meditación. Para que así, mi Dios, tu palabra haga ese efecto y limpie nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a mantenernos saturados de tu palabra y en plena comunión, mi Dios, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, mi Dios, aún en el trabajo, aún cuando estemos manejando, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga a memoria tu palabra, mi Dios, que la podamos saborear, que podamos experimentar tu presencia en medio de la lectura de la palabra, Señor. Padre, porque yo entiendo que tú nos dejaste tu palabra escrita de esa manera por un propósito, mi Dios. Porque debemos de leerla, de meditar, hacer una pausa y analizarnos y preguntarnos, mi Dios, mientras vamos leyendo a través de tu palabra, si nosotros estamos obedeciendo lo que tú nos estás diciendo. Si nuestra vida, nuestro caminar refleja lo que tu palabra establece. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a ejercitarnos, mi Dios. Padre, tú nos has equipado con muchos dones. Oh, mi Dios, y te damos gracias porque usted nos ha dado gracia y favor en muchas cosas, mi Dios. Padre, pero entendemos que el carácter, la integridad y todas esas cosas, mi Dios, nos corresponde a nosotros, mi Dios. Dejando que tú trabajes en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mirando al otro como a superior, mi Dios amado. Y cumpliendo tu ley, la ley de Cristo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén y amén.